Ginecólogo del Hospital Regional Loiro Delgado, y la clase que hoy día vamos a ver es tratar sobre lo que es el aborto y el embarazo ectópico. Entonces, el aborto y el embarazo ectópico está considerado dentro de las patologías obstétricas que están dentro de la primera mitad del embarazo, conociendo por eso todo lo que ocurre antes de las 20 semanas de gestación. Y en el trayecto van a ver seguro algunas otras patologías que están dentro de este periodo. Vamos a hablar primero sobre el aborto. ¿Ya? Primero tenemos que entender la definición de aborto, porque esta vez crea problemas en nuestro servicio, ya que la definición de aborto es la interrupción espontánea, ¿no? Cuando una paciente presenta una pérdida del embarazo de manera espontánea, ¿no? O inducida, cuando nosotros condicionamos esta situación, ¿ya? Pero esto tiene que darse antes de que el feto tenga viabilidad fetal. Teóricamente se considera que a partir de las 20-22 semanas un feto ya tiene viabilidad fetal, pero en lo que es aborto, este feto no va a tener un futuro si se produciera la pérdida, ¿no? Y la OMS también lo considera que es la interrupción de la o pérdida del embarazo, siempre esta definición, acuérdense, antes de las 20 semanas de gestación, o si no tenemos no tenemos seguridad del tiempo de gestación de nuestra paciente, pero porque de repente no conoce sus fechas de última regla, estuvo usando un método anticonceptivo y hubo fallas de método, no nos va a referir nunca a fecha de última menstruación exacta, ¿no? Una vez que se produce la pérdida, que puede ser inducida o espontánea, y nosotros pesamos el producto, solo el producto, no la placenta, y si pesa menos de 500 gramos, lo consideramos como aborto. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Dentro de los abortos hay varias clasificaciones. No vamos a ver, por ejemplo, lo que es el aborto espontáneo, que es lo más frecuente que nosotros encontramos. Es lo que en otros textos o otros docentes, otros médicos van a llamar que el aborto espontáneo es el aborto natural, ¿no? Es que ocurre por causa natural. También algunos lo llaman con una pérdida temprana del embarazo, ¿ya? Si ocurre antes de las 12 semanas, y vamos a ver este punto de quiebre de 2 semanas porque hay patología específica de las menos de 2 semanas para que un embarazo se pierda, y otra patología para que se pierda un embarazo tardío, más de 12 semanas, ¿ya? Entonces, generalmente se produce, también le llaman una insuficiencia gestacional temprana, ¿no? Y dentro de estos abortos espontáneos de menos de 12 semanas, más o menos el 50% de estos abortos se producen por causa cromosómica. O sea, este embrión tiene alguna alteración genética, ¿ya? Y generalmente, ¿qué ocurre? No es que se pierda el embarazo espontáneamente a veces, o en otros casos ocurre muerte del producto y su posterior expulsión, ¿ya? Y después también tenemos otra patología que va a ser más adelante, que es la pérdida del embarazo tardío, ¿ya? Dentro de la etiología de la pérdida del embarazo temprano, como pueden ustedes, hay muchas causas. Y a la cabeza siempre vamos a encontrar las anomalías cromosómicas, ¿no? Que pueden afectar al feto, o alguna anomalía cromosómica que puede afectar la placenta. Dentro de los factores maternos, siempre nosotros hablamos de la edad de la paciente, ya que se ha visto que hay más patología mientras más joven sea nuestra gestante o mientras más mayor sea ella, ¿no? Entonces, si son muy jóvenes, de repente menos de 18 años o mayores de 35, 40 años, van a tener más frecuencia de abortos espontáneos. Otra causa infecciosa. Acuérdense, en el embarazo, la primera causa infecciosa es la infección urinaria, ¿no? Por muchos cambios que se producen en el útero, por alteración a nivel del sistema urinario, por el crecimiento uterino. Entonces, la infección urinaria es la primera causa infecciosa que, si nosotros no la identificamos y no la tratamos adecuadamente, puede condicionar un aborto en nuestra paciente. O en el peor de los casos, que nuestra infección sea sistémica, ¿no? De una infección urinaria baja pasa a una pielonefritis y de repente pasa a una sepsis. Las pacientes que se vacunan, ¿no? Las vacunas con virus vivo. Es por eso que nosotros, cuando revisamos nuestro carnet de control perinatal, ¿no? Dentro de los antecedentes siempre preguntamos si la paciente recibió vacunas contra rubiola, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber si se vacunó contra rubiola, porque es un virus vivo atenuado, pero no se vacuna durante la gestación. Muy diferente al virus del COVID, ¿no? Que son partículas virales, que sí se puede vacunar la paciente. Entonces, si la paciente tiene varias vacunas por virus vivos, puede condicionar esta situación, ¿ya? Trastornos médicos, ¿no? Endocrinos
Otra patología muy frecuente en nuestra paciente, la diabetes, ¿no? Que puede ser una diabetes gestacional que se inició en el embarazo, o puede ser una diabetes mellitus que la paciente ya la trae, la va arrastrando de tiempo, ¿no? Trastornos alimentarios, ¿no? Pacientes que tienen de repente, esas pacientes que todavía mantienen una dieta tipo vegetarianos, veganos durante la gestación, pueden condicionar la pérdida de su embarazo. Los procedimientos quirúrgicos, muchos dirían, ¿no? Si esta paciente tiene una apendicitis, una litiasis vesicular y va a ser intervenida quirúrgicamente, es una noxa que puede condicionar un aborto, no está muy relacionado, no aumenta el riesgo, ¿no? Una apendicitis, una colecistitis, ¿no? En ese caso. La radiación y quimioterapia, ¿no? Si la paciente recibe menos de 5 RADs, que es una placa de rayos X, lo que te produce, lo que te da, la radiación que te va a dar una placa de rayos X son menos de 5 RADs, ¿no? Entonces no condiciona, pero siempre tener presente una cosa. Si nosotros vamos a hacer una radiografía de una paciente por otra causa, tratemos de que sea con protección abdominal, ¿no? Es la manera de solicitarla, porque la paciente a veces lo va a relacionar mucho si tuvo un aborto, decir, no, usted me indicó la radiografía y por su culpa yo aborté, ¿no? Entonces siempre cuidamos que tenga protección abdominal. Nutricionales, lamentablemente nuestra mayoría de nuestra población gestante, la mayoría son obesas, ¿no? La dieta, el estilo de vida, entonces eso condiciona que estas pacientes obesas también tengan trastornos endocrinos, como diabetes mellitus, que previa a la gestación tengan síndrome de ovario polipístico, que está relacionado con los abortos, con preeclampsia, ¿no? Fármacos, ¿no? Las flores, lógicamente las que fuman, las que consumen alcohol, las que consumen cafeína, ¿no? Son factores de riesgo. Inmunitarios, como el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en este síndrome cuando nuestra paciente tiene 3 o más pérdidas de gestación de manera espontánea, ¿no? Entonces, actualmente el síndrome antifosfolipídico tiene que estudiarse en estas pacientes, ¿no? Cuando ya tienen varias pérdidas recurrentes del embarazo, ¿no? Defectos anatómicos, que posteriormente ustedes lo van a ver de repente en ginecología, ¿no? El útero también tiene alteraciones en su desarrollo. Puede ser un útero doble, puede tener un tabique, puede ser un útero hipoplásico, puede tener, eso condiciona también a que la paciente esté más propensa a presentar abortos. Entre los factores paternos, a los hombres solo nos queda alguna alteración en el espermatozoide, no tenemos nada más que ver acá nosotros. Perfecto. Ahora, nosotros tenemos que, cuando viene una paciente con aborto, tenemos que clasificar a nuestra paciente, porque el aborto tiene varios tipos de aborto. Entonces, esto nosotros lo vamos a ver de acuerdo a la anamnesis de nuestra paciente, al examen clínico, a la ecografía, todo eso condiciona para decir, este aborto es de este tipo. Y como ustedes ven ahí, hay una lista, ¿no? De todos ellos, dentro de uno de ellos deben encasillar a nuestra paciente, ¿no? Que viene por sangrado, gestante que viene por sangrado, por dolor, de repente ha perdido líquido, de repente ya perdió el embarazo y solo viene porque sigue sangrando, entonces son restos. Entonces puede ser una amenaza de aborto, ¿no? La paciente que tiene dolor, sangrado, pero no elimina el producto. Un aborto inevitable, la gestante que tiene menos de 20 semanas que presenta pérdida de líquido amniótico. Un aborto incompleto, después de que se perdió la gestación, la paciente persiste con sangrado, viene por la emergencia y le consulta a ustedes, ¿no? Le dice, doctor, sigo sangrando, tiene un aborto hace una semana, le hacen un examen, el útero todavía no está de tamaño normal, le hacen una ecografía y ven restos endoterinos, ¿no? Han quedado células, o sea, restos trofoblásticos dentro del útero. Se expulsó el producto, pero quedaron restos, un aborto incompleto. Los abortos completos se pueden dar, sí, generalmente esto se presenta cuando la gestación tiene menos de 5 semanas de embarazo, ¿no? Tiene dolor, sangrado, eliminó el producto, viene a su consulta porque presentó sangrado, le hacemos la ecografía, la evaluación, el útero está pequeño, ya se redujo el tamaño, la ecografía no encontramos restos. Pero esto generalmente lo sospechamos cuando la gestación es menor de 5 semanas, ¿no? Un aborto retenido, ¿no? La paciente de un momento a otro que estaba con toda su sintomatología del embarazo, náuseas, vómitos, ¿no? De un momento a otro comienza a disminuir las molestias y comienza a presentar de repente un leve dolor en el hipogastrio y tenía una ecografía previa donde decía que estaba embarazada y el embrión o feto tenía actividad cardíaca, estaba vivo. Pero viene ahora porque se le fueron las molestias o viene un control, le hacen una ecografía y ya no hay actividad cardíaca, ¿no? Pero no se expulsa, no se elimina, no tiene molestias, entonces, como su nombre dice, es un aborto retenido.
En otros textos lo van a encontrar como aborto frustro, ¿no? Es un embarazo que estuvo yendo bien y de un momento a otro se obitó, se murió dentro de la paciente, ¿no? El aborto séptico, ¿no? Cuando nuestro proceso de aborto cursa con infección endouterina. Hay pacientes que pueden ser a veces abortos incompletos y lo dejan pasar con el tiempo, ¿no? Entonces, los gérmenes que están en la vagina, por ascenso, por continuidad, atraviesan el orificio cervical interno del útero e infectan esta cavidad, ¿no? Y se produce un aborto séptico. La pérdida habitual del embarazo, ¿no? Como ya les mencioné, por ejemplo, cuando nosotros tenemos síndrome antifosfolipídico, ¿no? Pacientes que tienen más de 3 pérdidas consecutivas, es una abortadora habitual, ¿no? Y el embarazo de ubicación desconocida, ¿no? Viene la paciente que tiene retraso menstrual, tiene amenorrea, se saca su prueba de embarazo y le sale positiva. Feliz, viene con su prueba de embarazo. Viene a la consulta, le pedimos una ecografía y no encontramos el embarazo. ¿Dónde está el embarazo? Pero hay prueba positiva. Entonces, ¿dónde se produce la beta-HCG? Debe haber un embarazo. Ahora hay que buscar, ¿es una gestación que recién está empezando o es un embarazo ectópico que posteriormente la vamos a ver? Siempre sospechemos en eso, cuando no hay ubicación conocida del embarazo, ¿ya? Empezaremos entonces. La amenaza de aborto, ¿no? Paciente gestante con amenorrea, con retraso menstrual, que viene por presentar sangrado vaginal, ¿no? Acuérdense del útero. Anatómicamente el útero tiene, nosotros cuando ponemos el espéculo vemos un orificio a nivel del cuello del útero. Ese es nuestro orificio cervical externo. La parte de ese orificio sigue el canal endocervical y continúa el orificio cervical interno que da la cavidad uterina. Entonces, nuestro diagnóstico va a ir en relación al orificio cervical interno. ¿Por qué? Porque pacientes que ya han tenido hijos, el orificio cervical externo puede estar entreabierto. La paciente empuja, ustedes ponen el espéculo y el orificio se abre espontáneamente. Entonces, no tomamos en cuenta este orificio, tomemos en cuenta el orificio que está al otro extremo, el orificio cervical interno, que es si va a estar abierto o va a estar cerrado, ¿no? Entonces, en amenaza de aborto, sangrado vaginal, ¿no? Metrorragia. Orificio cervical interno cerrado, acuérdense eso, está cerrado, solo hay sangrado que viene de cavidad uterina. Dolor, ¿no? Suprapúbico, en hipogastrio, el dolor que originalmente puede ser como calambres, que le viene como su menstruación normalmente, ese tipo de dolor. Siempre hay que preguntarle cómo es el tipo de dolor. Como su regla, como el parto, ya, sí es una amenaza de aborto. No, me duele como cuando estoy con el estómago, con diarrea. No, este no es una amenaza, no hay dolor en este caso, ¿no? Y las pacientes que tienen amenaza de aborto tienen alto riesgo de presentar parto preterno, ¿no? Si presentaron esto antes de sus 20 semanas, esperemos que posteriormente vengan con amenazas de parto preterno. Siempre que nuestra paciente viene con una gestación temprana, tenemos que tener en nuestra cabeza que también puede ser un embarazo ectópico, porque el ectópico también da lo mismo, ¿no? Da sangrado vaginal, da dolor hipogástrico, tiene su amenorrea, tiene su retraso menstrual, tiene su preembarazo positivo. Entonces tenemos que tener siempre presente eso en nuestra cabeza, ¿eh? Entonces, ahora, vemos que está el orificio cervical interno cerrado, hay sangrado, no se expulsó el producto, ¿no? Es una amenaza de aborto. Y como nos damos cuenta, tenemos que pedirle nuestra prueba. Ahora, tenemos que ver que este embarazo esté yendo bien, que no se haya muerto, que no se haya obitado. Entonces le pedimos una prueba de embarazo. Generalmente la pedimos en orina en emergencia, sale positiva, perfecto, está embarazada. Pero tenemos que pedir una prueba de embarazo en sangre cuantitativa. Queremos saber en cuánto está esa beta-HCG y cómo va aumentando a medida que pasan los días, ¿no? Normalmente nuestra beta-HCG más o menos sube un 50-60% cada 48 horas. Entonces quiere decir que esta amenaza está, o sea, el embrión está vivo, porque la beta-HCG aumenta cada 48 horas un 50-60%. ¿Ya? Otra prueba que, bueno, no la hacemos porque es un poco más cara, es hacer la prueba de progesterona. ¿Quién produce la progesterona? Antes de las 8 semanas, antes de las 6 semanas, el cuerpo lúteo, ¿no? Y después de esto, ¿quién se encarga de producir la progesterona? La placenta, ¿no? Entonces nuestra progesterona tiene que estar alta. Si nuestra progesterona está baja, comienza a disminuir, igual que nuestra beta-HCG comienza a disminuir o está baja o no alcanza los valores normales para esa gestación, tenemos que sospechar que es un ectópico o es un embarazo que ya se está involucionando, ¿no? La ecografía.
nuestro gol estándar para nosotros, el estudio es la ecografía. A todas las pacientes les hacemos ecografía. Si venga porque le duele la cabeza, le hacemos ecografía. ¿Por qué en ginecología? Porque nos hemos dado con la sorpresa que muchas pacientes que vienen por sintomatología ajena a la parte estética están embarazadas. ¿Y por qué le duele la cabeza? Porque está estresada, porque no sabe cómo decirle a su mamá, a su papá que está embarazada, ¿no? Entonces a todas las que vienen con ginecología se les hace ecografía. Y es el gol estándar para nosotros, porque es la única manera que nosotros podemos ver la cavidad uterina, determinar si hay o no embarazo y si está o no dentro del útero, ¿no? Ahora, hay ciertos parámetros que nosotros tenemos que saber para decir que la ecografía, ¿no? No sé si ustedes ya deben haber visto imágenes, ¿no?, de ecográficas de embarazos donde ven el saco gestacional, ven el embrión, ven la actividad cardíaca. Entonces lo que tenemos que identificar primero es el saco gestacional. Ahorita vamos a ver más adelante unas imágenes para ver, ¿no? Y son más o menos estas medidas, ¿no? O sea, saco gestacional ya debemos verlo más o menos a las 4.5 semanas de retraso menstrual. Si no hay, aparece saco gestacional, este saco gestacional está fuera del útero, es un ectópico. Y tiene que ir creciendo más o menos a 1 milímetro por día el saco gestacional. Otro, la beta-HCG que ya les mencioné, que cada 48 horas tiene que subir un 50-60%. Pero nosotros tenemos que pensar, si tiene entre 1.500 a 2.000 unidades, nuestro embarazo tiene que estar dentro del útero. Si tiene ese valor o más y no hay embarazo dentro del útero, este es un ectópico. O sea, con ese valor tiene que estar dentro del útero, ¿no? El SV es el saco, la vesícula vitalina, ¿no?, que debe aparecer a las 5.5 semanas, ¿no? El embrión más o menos aparece entre la 5ª y la 6ª semana de gestación, y la actividad cardíaca entre 6 a 6.5 semanas. Yo les digo por qué estos datos, porque esto lo vamos a ir viendo, por ejemplo, cuando es un aborto retenido, ¿no? Ahí vamos a ver cuánto podemos decir que este saco gestacional, o no hay embrión o no hay saco, ¿no? Ahora, viene la paciente por hemorragia, por sangrado, por dolor, le hacemos una ecografía, y si ecográficamente nosotros tenemos un saco gestacional que mide 20 milímetros y no hay embrión, esto se catalega como una gestación anembrional. ¿Es una amenaza de aborto? Sí, porque tiene dolor, sangrado, pero es un embarazo anembrional. Con 20 milímetros ya debe aparecer el embrión, ¿no? Ahora, si ya es inviable, ¿no? O sea, el embrión mide 10 milímetros de longitud. Acuérdense, ¿no? Un embrión que mide más o menos 5 a 6 milímetros ya tiene que tener actividad cardíaca. Mide 10 milímetros y no tiene actividad cardíaca, esto es un embrión que ya se murió, es inviable, ¿ya? Ahora, todo está dentro de lo normal. Tiene saco gestacional, el embrión tiene actividad cardíaca, lo catalogamos como una amenaza de aborto. ¿Qué hacemos con nuestra paciente? ¿Cómo vamos a tratar la amenaza de aborto? Como ustedes ven ahí, unos hacen observación, ¿no? El paciente se va, de repente la hospitaliza, reposo absoluto, que no camine, que esté en su cama y nada más. Y lo primordial es calmar el dolor, porque acuérdense, las contracciones uterinas son estimuladas por las prostaglandinas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle AINES, ¿no? Obviamente usamos acetaminofén, diclofenaco, cualquier antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? Y algo muy importante no olvidarse que es para todas las pacientes, es si nuestra paciente es RH negativo. Si ha tenido su parto, está embarazada, tuvo un aborto, tuvo un ectópico, la cosa que haya contacto del embarazo de sangre con la mamá, tiene que vacunarse, porque si es RH negativo, ¿no?, y la pareja es RH positivo, tiene que vacunarse. No vamos a esperar a que se sensibilice, porque acuérdense, si se sensibiliza, la siguiente gestación no va a desarrollar, va a ser probablemente un hidros fetal, ¿no? Entonces ya tenemos lo que es nuestro aborto, nuestra amenaza de aborto, ¿no? Feto vivo, sangrado, orificio cervical interno, cerrado. El aborto inevitable, como ya les mencioné al inicio, ¿no?, es la pérdida de líquido amniótico a través del canal vaginal. No, la paciente viene porque refiere pérdida de líquido amniótico. ¿Y cómo sabes qué es líquido amniótico? Porque nosotros le preguntamos, señora, el líquido que le ha bajado, ¿qué color es y a qué huele? Básicamente eso. Vamos a decir, esto sí es líquido amniótico. Y generalmente el líquido amniótico es claro y el olor generalmente huele como a lejía, huele como a piscina, ese tipo de o sauna. Ese es el olor al líquido amniótico. Porque le van a decir, no, huele mal. No, es blanco, es amarillo. Ese no es líquido amniótico. Entonces, si la paciente viene con una gestación menos de 20 semanas y presenta pérdida de líquido amniótico, ya cambia el nombre, es un aborto inevitable, porque este embarazo en cualquier momento se va a expulsar, ¿ya? Va a haber contracciones y se va a convertir en un aborto, ¿no? Ahora, en estos casos a veces
no hay sangrado, es dolor. Si se rompió las bolsas, puede hacer fiebre, ¿no? Si, generalmente nosotros en el hospital, ¿qué hacemos, no? Si se persiste con este aborto inevitable, unos hacen observación y otros hacemos evacuación, ¿ya? No hay más. No hay que yo le dé antibióticos, que yo le dé analgésicos, nada de eso. Se evacúa el útero, ¿ya? Ahora tenemos el aborto incompleto. Entonces, el aborto incompleto, acuérdense el orificio cervical interno. Básicamente nos guiamos por eso, ¿no? Si se expulsó el embarazo, ¿cómo va a estar el orificio cervical interno? Entreabierto, ¿no? El útero de repente está más pequeño para corresponder a la edad gestacional y el orificio cervical interno está entreabierto. Nos colocamos el espéculo, colocamos una pinza a través del canal cervical y vamos que se desliza fácilmente hacia la cavidad uterina. Hacemos la ecografía y encontramos restos. Entonces solo hay restos. El orificio cervical está interno, está abierto, entreabierto, entonces es un aborto incompleto, ¿no? Ha habido una expulsión parcial del feto. En unos hospitales hacen AMEU, ¿no? La extracción de estos restos lo hacen a través de una aspiración mecánica eléctrica endouterina, que es como una jeringa que lo va a absorber los restos, y en otros hospitales hacemos la limpieza a través del ligrado o curetaje uterino. El aborto consumado, ¿no? Prácticamente es el aborto completo. Entonces se perdió el embarazo y no quedaron nada de restos, ¿no? Es una expulsión total del producto. Como ya se expulsó todo, no hay restos, el orificio involuciona y el orificio cervical interno se cierra. Es como que no hubiera pasado nada, como que no hubiera habido embarazo, ¿ya? Entonces en este caso, ¿no? Corroboramos que es un aborto completo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la paciente? Nada. Lo único que podemos de repente hacer un control de beta-HCG para ver si disminuye o no, ¿no? Y tiene que ir disminuyendo si lo hemos catalogado como un aborto completo. El aborto retenido, ¿ya? Que es la pérdida temprana dentro de la pérdida temprana del embarazo, el aborto retenido. Entonces, como dice ahí, ¿no? El producto está muerto y retenido, no se expulsa, ¿no? Y si no se expulsa, si no hay dolor, si no hay sangrado, ¿cómo está el orificio cervical? Cerrado, está cerrado, sellado, no hay signos de sangrado, no hay signos de que se va a expulsar, ¿no? Entonces podemos encontrar un óvulo que ya vimos anteriormente, ¿no? Un embrión de 5 a 6 que le a aparecer la quinta, sexta semana. Todos esos datos nosotros tenemos que verlo ecográficamente para ver que sea un aborto retenido, ¿no? Y realmente no hay actividad cardíaca, ya se murió dentro. ¿Y cuál es el manejo? Evacuación, ¿no? Eso lo van a ver de repente en la práctica, cómo hacemos la evacuación de otros abortos, ¿no? El aborto séptico, ¿no? El aborto que se nos infecta, ¿no? Que puede ser una amenaza o un aborto incompleto que se puede infectar, ya le mencioné, ¿no? A través de las bacterias que ascienden de la cavidad vaginal hacia la cavidad uterina, ¿no? Y si no lo manejamos, no lo identificamos adecuadamente, nuestra infección, de ser localizada solo dentro del útero, puede extenderse más allá. Puede pasar los parámetros, que da una peritonitis, de ahí una septicemia, endocarditis, un montón de cosas que el manejo es mucho más complicado, ¿no? Por eso hay que identificar el manejo de estas pacientes, ¿no? Y como ven ustedes ahí, las causas infecciosas más graves que normalmente están dadas por el estreptococo beta hemolítico del grupo A o el Staphylococcus pyogenes, ¿no? Que dan síndrome de shock tóxico. En este caso, un aborto séptico, ¿qué hacemos? Tratemos la infección, demos antibióticos y tenemos que retirar esos restos que están infectados dentro de la cavidad. Hacemos la evacuación. El aborto recurrente, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Que las pérdidas de la gestación, ¿no? Generalmente, como ven ustedes, afecta al 1% de las parejas fértiles, ¿no? 3 o más pérdidas consecutivas. Y cuando es una paciente que tiene un aborto recurrente primario, es que siempre ha tenido abortos y nunca ha llegado a dar un embarazo, nunca ha llegado a término un embarazo. Y la secundaria, que de repente tuvo una pérdida, tuvo un embarazo, un parto, otra pérdida, un embarazo, un parto, ¿ya? Eso básicamente ya esto es ya un estudio un poco más profundo para determinar la causa de esos abortos habituales, ¿ya? Y como ven, dentro de la etiología del aborto recurrente, ¿no? Las anomalías cromosómicas, el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, las anomalías estructurales del útero, ¿no? Como les mencioné, úteros didérficos, úteros tabicados, pólipos endometriales, tabiques, ¿no? Y realmente todos ocurren a la misma edad gestacional. Entonces, en ese caso ya tenemos que sospechar de un aborto recurrente, ¿no? Y si es de causa, y realmente son causa genética, no se olviden de eso.
Pueden ser anatómicas, autoinmunes, pero generalmente ya se presentan en el segundo trimestre, ¿ya? A partir de las 14 semanas. Y lamentablemente 40-50% de estos abortos recurrentes no tienen una causa conocida, son causas idiopáticas. Tenemos los abortos después de más o menos después de las 14 semanas, ¿no? Abortos a mediados del segundo trimestre, ¿no? Pero siempre menos de 20 semanas y que pese menos de 500 gramos, ¿no? Causas, tenemos anomalías fetales, defectos uterinos, las causas placentarias, trastornos maternos y los que son a veces, hay que hacer programas de detección prenatal en estos casos, ¿no? Para detectar aneuploidías cromosómicas o defectos estructurales, ¿no? Pero como ven ustedes en las imágenes son embarazos ya más grandes, ¿no? Y como ven también se repite lo que son, por ejemplo, defectos uterinos. No hay defectos cromosómicos, que es en la primera parte, ¿no? El aborto terapéutico, ¿no? Es la interrupción del embarazo, pero que nosotros estamos haciendo la indicación médica. ¿En qué casos? Cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mamá o cuando el embarazo cursa con anomalías que son que este producto no vaya a ser viable, ¿no? En esos dos casos nos podemos indicar el aborto y es una indicación médica, ¿no? Ahora, en otros países, el aborto electivo o voluntario, ¿no? La mujer decide, ¿no? Yo quiero abortar, bueno, es decisión de ella, ¿no? Que acá todavía no se está haciendo eso aún, ¿no? Entonces, por ejemplo, ven entonces en la primera imagen de la izquierda, ¿no? La evolución de un embarazo normal. Ven ustedes ahí la ecografía, ¿no? Ven el útero, ven una imagen oscura al centro, ¿no? Es el saco gestacional y ahí se mira una imagen un poco más blanca y hiperecogénica, sería el embrión. ¿Cómo va evolucionando el embarazo, ¿no? Cómo va creciendo. Al lado derecho vemos un útero, ¿no? En un corte sagital con una ecografía, vemos el saco gestacional, ¿no? Que está bien, ¿no? Está redondo, tiene buena implantación, tiene buena reacción decidual. En este caso, en la imagen de la izquierda, ¿no? Ustedes ven el útero en un corte sagital, ¿no? Y ven al centro es imágenes heterogéneas, hiperecogénicas y hipocogénicas, ¿no? Esas dos imágenes, eso sería que ya no hay saco gestacional, no hay embrión. ¿Qué son? Son solo restos trofoblásticos. Es un aborto incompleto, ¿no? No hay embrión como en la primera imagen. En la imagen que está al lado derecho, ven ustedes el útero longitudinal, a su lado izquierdo ven el fondo uterino, a su lado derecho ven una imagen hipoecogénica oscura que como que se está alargando, se está estirando, ¿no? Entonces este es un aborto que en ese momento se está produciendo el aborto. Ustedes ven cómo, porque obviamente el saco gestacional está en el cuerpo uterino, pero si ustedes ven bien esta imagen, el saco gestacional está deformado, está alargado y se está acercando al orificio cervical externo, ya se va a expulsar. En la imagen de la izquierda, un aborto inevitable, ¿no? Si logramos identificar esas imágenes redondas que son blanquecinas, es un embrión, es un feto, pero no hay la imagen de líquido amniótico, ¿no? La imagen de líquido amniótico rodea al embarazo una imagen hipoecogénica, oscura, negra. Entonces, hay embarazo, pero no hay líquido. Entonces, es un aborto inevitable, ¿sí? En la imagen de la derecha, ven un aborto diferido, ¿no? Ven un saco gestacional, al centro una imagen hiperecogénica, blanquecina, que corresponde al embrión, pero no tiene actividad cardíaca, ¿no? Entonces, la paciente no viene por sintomatología, viene a su control de repente, entonces un aborto retenido. Muy bien, hasta ahí lo que es aborto. Ahora vamos a hablar de otra patología que se frecuenta también en la primera mitad del embarazo, el embarazo ectópico, que cuando viene una paciente con retraso menstrual o menorrea, tenemos que sospechar que puede ser un embarazo ectópico, ¿no? Y como ven ustedes la imagen de ahí, los ectópicos quiere decir que son embarazos que se ubican el blastocisto, que se ubica fuera de la cavidad uterina. ¿Dónde puede estar ubicado? En cualquier parte, tanto en la parte, en la trompa de falopio, puede estar en el ovario, puede estar en el peritoneo, puede estar ubicado en el cuello uterino. Acuérdense, el embarazo ectópico se ubica a nivel del cuerpo uterino, y lo que está aumentando últimamente son los ectópicos que se presentan a nivel de la cicatriz de cesárea. Tantas cesáreas como se han hecho ahora, que el ectópico se puede ubicar en esa zona de la cicatriz previa, ¿no? Y es un ectópico, ¿no?
Y los embarazos heterotópicos son embarazos que hay una gestación tanto eutópica dentro del útero y una gestación que se encuentra fuera de la cavidad uterina a la vez. Son raros, pero sí se han visto, ¿no? ¿Qué factores de riesgo tenemos para que la paciente haga un embarazo ectópico? Siempre primero las infecciones de transmisión sexual y hasta la cabeza la infección por clamidia. ¿Por qué por clamidia? Porque la clamidia es una bacteria intracelular que causa muchas estenosis, adherencias, fibrosis de las trompas uterinas. Entonces el blastocisto no va a poder pasar por ahí, se va a quedar ahí se va a implantar. Y lamentablemente la clamidia es una bacteria que no da mucha sintomatología. Entonces muchos pueden tener clamidia y nunca se enteraron de eso. Y se van transmitiendo, ¿no?, unos a otros. Ahora, el embarazo ectópico últimamente ya se identifica más precoz gracias a la ecografía, ¿no? Tenemos una ecografía y nos dice un ectópico que no está complicado, ¿no? Podemos detectarlo precozmente. El factor tubario, ¿no? Estenosis, estrechez, disminución de la motilidad de la trompa hacen que el blastocito no viaje una vez fecundado, no viaje a cavidad uterina y se quede en la trompa. Pacientes que tuvieron retraso en el embarazo, o sea, que ya son pacientes mayores que se embarazan, ¿no? Y ha aumentado también en las pacientes que se hacen fertilización asistida, ¿no? Y las pacientes que, lógicamente, si tú tienes un ectópico previo, tienes más riesgo para hacer otro ectópico en la siguiente gestación. Cirugías previas sobre la trompa, ¿no? Porque anatómicamente van a alterar la trompa, ¿no? Vamos a ver más adelante, hay procedimientos que se llaman, por ejemplo, salpingostomías, ¿no? Un ectópico en la trompa, pero no se saca la trompa, se hace una incisión en la superficie de la trompa, se saca el ectópico, se sutura y se deja ahí. Pero eso a veces que ocasiona que la trompa se estreche, entonces ya anatómicamente esa trompa va a condicionar otro embarazo ectópico, ¿ya? Las mujeres que fuman, el tabaco hace que el peristaltismo de la trompa sea más lento, entonces las que fuman tienen mayor riesgo. Relacionado a las ITS, la EPI, la enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Es una infección de los genitales internos causada por muchos tipos de bacterias. Y esto causa inflamación, estenosis, estrechez, tortuosidad de las trompas. Pacientes mayores de 40 años, abortos médicos o quirúrgicos pueden predisponer a ectópicos, ¿no? Y el uso del dispositivo intrauterino. No porque el DIU nos condicione, sino porque a veces, si la paciente es una paciente que tiene múltiples parejas y utiliza un DIU, tiene mayor riesgo de que haga una infección, una ITS, una EPI. Manifestaciones clínicas de una paciente que viene y dice, ¿cómo podemos pensar o sospechar en ectópico, ¿no? Todas las pacientes gestantes vienen por amenorrea, por retraso menstrual, ¿no? Ahora refieren sangrado vaginal, pero alto. En amenaza, en completos también hay sangrado vaginal. Pero ¿cuál es la diferencia entre un sangrado del ectópico y un sangrado del aborto, una amenaza de aborto, un aborto incompleto? El ectópico generalmente presenta un sangrado más achocolatado, café oscuro, escaso. Es lo que hay que identificar, ¿no? El dolor abdominal, ¿no? A veces las pacientes pueden decir que el dolor está al centro, ¿no? Cuando es, por ejemplo, una amenaza de aborto, o a veces lo refieren a nivel de una fosa ilíaca, derecha o izquierda. Entonces no está donde habitualmente está el útero, ¿no? Está donde están los anexos. Dolor en el hombro es una manifestación de un ectópico complicado. Cuando hay un embarazo ectópico y se complica, se rompe, hay sangrado en la cavidad peritoneal. Y la sangre es muy irritante para el peritoneo. La paciente viene con mucho dolor y refiere dolor en el hombro derecho generalmente. ¿Por qué le duele el hombro derecho a la que tiene hemoperitoneo? ¿Por qué? Porque las fibras del frénico llegan al diafragma por abajo, por la cavidad peritoneal. Entonces la sangre irrita estas fibras, entonces es un dolor referido, ¿no? Acuérdense, el frénico y los nervios que vienen del brazo. Entonces el dolor que está acá lo va a referir acá, porque es un dolor referido. Y esto es algo que es una emergencia obstétrica, porque si la paciente refiere dolor en el dolor en el hombro derecho, es un hemoperitoneo masivo. O sea, en cavidad pueden ustedes encontrar 1, 2, 3 litros de sangre, ¿ya?
trastornos vasomotores, ¿no? Si hay hemorragia interna, ¿no? ¿Qué hay? Hipotensión, taquicardia, pérdida de la conciencia, ¿no? Ya son cosas más generales. El diagnóstico, como ya les mencioné, ¿no? Si la beta-HCG es más de 1500 miliunidades y no hay saco gestacional dentro del útero, pensemos que es un ectópico, ¿ya? Y que normalmente nosotros vamos a controlar a nuestra paciente, ¿no? Eso que dicen de ubicación indeterminada, y vemos que nuestra beta-HCG no aumenta cada 48 horas un 50-60%, quiere decir, puede ser un ectópico. La progesterona, ya hablamos también de la progesterona en sus amenazas, ¿no? Mayor de 25 nanogramos, si está mayor, excluye el embarazo ectópico, porque si es un ectópico es menor que este valor, ¿ya? Y como en toda evaluación, la ecografía, ¿no? Aparte de nuestra evaluación clínica que ya hemos hecho, ¿no? Tenemos que ver esto. En un ectópico nosotros podemos ver el saco gestacional fuera de la cavidad. Podemos ver la vesícula vitelina, podemos ver el embrión, podemos ver hasta ectópicos que vienen con actividad cardíaca, el embrioncito, ¿no? Y cuando hacemos la ecografía, cuando ya se complicó esto, no encontramos saco gestacional. Si hay sangrado, ¿qué vamos a encontrar? Una masa anexial heterogénea, aquí vamos a ver unas imágenes, ¿no? Y el útero vacío. Si hay sangre, vamos a encontrar hemoperitoneo. Y nosotros vemos que, acuérdense, cuando hay un embarazo, ¿no? ¿Qué es lo que tapiza el útero por dentro? El endometrio. Cuando hay embarazo, este endometrio se transforma en deciduo. Pero un embarazo eutópico hace que esta decida prolifere más y sea mayor de 8 milímetros. Y un ectópico no prolifera tanto. Es delgado, la cavidad, lo que tapiza el útero por dentro va a ser más delgado, 8 milímetros. Entonces, mientras más delgado, y no hay prueba de embarazo positiva, hay amenorrea, pensamos que sea un ectópico, ¿ya? En algunos casos puede aparecer una imagen hipoecogénica y nos podemos decir, este es el saco gestacional, pero no, es un pseudo saco gestacional. Ahí vamos a ver unas imágenes. El tratamiento del embarazo ectópico puede ser médico o quirúrgico, ¿no? Médico, por ejemplo, ¿cuándo lo hacemos médico? ¿Con qué lo hacemos? Con metotrexate, ¿no? Que es un antifolínico, ¿no? El metotrexate actúa a nivel de las cadenas púricas y pirimídicas del ADN. Entonces, como son células que se están replicando rápidamente, va a bloquear ese nivel y no va a haber esa replicación, como que se le va a reabsorber las células tromboblásticas, ¿no? Si damos tratamiento médico, ¿a quién les damos? ¿No? ¿A quién les damos? Básicamente, si nuestra fracción beta está a menos de 5.000 unidades, si el saco gestacional mide menor de 3.5 centímetros, y si hay embrión, tiene que estar sin actividad cardíaca. Ahí sí podemos darle tratamiento médico. Si sale de todo esto, más de 5.000 a beta, el ectópico más de 3.5 centímetros, tiene actividad cardíaca, no le damos tratamiento médico, hacemos tratamiento quirúrgico. Y cuando damos tratamiento médico, tenemos que ir controlando porque tiene que bajar la beta-HCG. Si hay menos células tromboblásticas que producen la beta-HCG, ¿qué tiene que pasar con esta? Si está funcionando el tratamiento, tiene que comenzar a disminuir la beta-HCG. Si se mantiene estable o comienza a elevarse, ha habido falla de tratamiento médico y el tratamiento siguiente sería el quirúrgico, ¿no? Como está abajo. Y el quirúrgico básicamente a través puede ser por la paroscopía, la laparotomía, y dependiendo de cómo encontremos nuestro ectópico, podemos hacer una salpingectomía, o sea, resecar toda la trompa uterina, cuando a veces ya se desgarró, estalló la trompa, o si todavía el ectópico está dentro de la trompa y no ha roto la trompa, entonces podemos hacer una salpingostomía. Acuérdense, el término ectomía es resecar, es sacar, ¿no? Sacar la trompa. Apendicectomía, sacar la apéndice, ¿no? Colecistectomía, sacar la vesícula. Pero salpingostomía no. A salpingostomía viene el término ostoma, que quiere decir boca. Entonces nosotros, como les mencioné, ¿no? El tratamiento quirúrgico, tenemos la trompa, está integre, pero es loca, pero vemos el ectópico que está ubicado ahí, no se ha roto todavía. Entonces hacemos una incisión, abrimos la trompa suavemente, aspiramos el contenido del saco y lo suturamos, o otros médicos no prefieren suturar. Eso lo hemos hecho un ostoma, es una salpingostomía, y generalmente aquí lo hacemos en pacientes que tienen, no han cumplido la cantidad de hijos que ellos desean tener. Tenemos que preservar su fertilidad en estas pacientes, ¿no? Y como no se olviden,
vacuna anti-DS y nuestro paciente es RH negativo, ¿ya? Y la pareja RH positivo. Acá tenemos unas imágenes, vamos a ver si se puede ver bien, ¿no? Esta es una imagen de un pseudosaco. La imagen que está a la izquierda es un pseudosaco gestacional. ¿Por qué? Porque ven ustedes la imagen que está al centro, donde está el endometrio, no es una imagen de un saco gestacional típico, ¿no? Bien redondito, que tiene, ahí lo ven un poco más alargado, más pequeño, y lo que lo rodea, que es la decidua, no es tan grueso como un embarazo normal, ¿ya? En el lado derecho, ustedes ven hacia su lado izquierdo una imagen circular con pequeñas imágenes hipogénicas al centro. Ese es un ovario. Pero al ladito ustedes ven un saco gestacional. Miren cómo se ve el saco gestacional, ¿no? O sea, se ve como cuando está en cavidad uterina. Entonces, quiere decir que este embarazo está en la trompa, está al lado del ovario, no debe estar al lado del ovario. ¿Qué hace ahí? Nada. Es un ectópico. Y ustedes pueden identificar claramente el saco gestacional, ese que parece un anillito delgadito, la vesícula vitelina. Está fuera del útero, ¿no? Igualito acá. Ven el saco, ven a la derecha, ¿no? Ven el útero que dice útero, la imagen blanquecina que está sobre ese útero, la reacción decidual, es delgadísima, no es para un embarazo ectópico. Y más afuera ven una imagen que dice masa, ¿no? Que es un saco gestacional. Y al ladito, que dice ovario izquierdo, ¿no? Ese es un ectópico que está ahí está el ovario izquierdo que lo pueden identificar. Ahora, ecográficamente nosotros podemos ver signos, ¿no? Como el ectópico, hay proliferación celular, hay mayor vascularidad, se forma lo que se llama el anillo de fuego, es lo que vemos ecográficamente. Ponemos nuestra ecografía, vemos una tumoración, le ponemos el Doppler que nos va a pintar la vascularidad de ese tejido y vemos que tiene bastante circulación, ¿no? Como una corona, que no tienen otras estructuras, porque hay bastante proliferación celular. Entonces es lo que llamamos el anillo de fuego. Este es un ectópico. Última imagen, ¿no? El hemoperitoneo. Pacientes que ya el ectópico se rompió o comienzan a sangrar a través de la fimbria, hacemos la ecografía, ustedes ven, ¿no? El útero longitudinal, ¿no? Y esa imagen oscura que parece así como una salchicha en la parte posterior del útero es el fondo de saco de Douglas, que está ocupado por líquido. Entonces, si esta paciente joven en edad fértil que no usa método conceptivo, que viene con prueba de embarazo positivo, con sangrado rojo oscuro a través de cavidad, útero de tamaño pequeño, prueba de embarazo positiva, hacemos ecografía, no vemos nada dentro del útero, es un ectópico. ¿Y qué es lo que vemos afuera? Hemoperitoneo, o sea, hay sangre libre en esta paciente, ¿no? Ahora, otro procedimiento que ya poco a poco se fue dejando de usar porque con el advenimiento de la ecografía, ¿no? Porque a veces es el procedimiento que está a la derecha que se llama cultocentesis. Como ustedes ven ahí, si hay líquido libre, antes ¿qué queríamos identificar? ¿Hay líquido libre? Si hay, es sangre, es pus, es suero, ¿qué es? Entonces, ¿qué hacíamos? Tenemos todos los datos que la paciente está embarazada. Entonces, de repente el examen físico nos dice que es un útero pequeño, ¿no? Pequeño, para las semanas de amenorrea no ha crecido como debía ser, estamos sospechando un ectópico. Entonces, y hacemos la cultocentesis, ¿no? Colocamos un espéculo con una pinza que ustedes van a ver en la práctica, pinzamos el labio posterior del útero, lo traccionamos y lo levantamos, y con una jeringa nos metemos en el fondo de saco de Douglas. Y a medida que vamos entrando, vamos aspirando. Entonces, si es ectópico, ¿qué va a salir? Sangre, tiene que salir sangre, ¿no? Y como dicen, ¿no? Si esta sangre no coagula, es ectópico. Si coagula, no es ectópico. ¿Ya? ¿Me entienden? Perfecto. Acá están los diferentes procedimientos, ¿no? En la parte que tiene acá al lado izquierdo es la salpingostomía, ¿no? Ven la trompa uterina, esa como está la fimbria en la parte terminal, una incisión y con un aspirador pequeño se aspira el contenido y se cierra. Una salpingostomía. En el lado derecho ven la tumoración del ectópico que está, ¿no? En el tercio medio más o menos la trompa. Y ahí está haciéndose una salpingectomía, se está resecando toda la trompa. El embarazo tubario, ¿no? Han visto que la ubicación más frecuente es en la ampolla, ¿no? En la trompa uterina, y de los cuales en la ampolla es el más frecuente, ¿no?
En la imagen de acá de la derecha, ven, el útero está a un lado, hacia el lado derecho, y a su lado derecho ustedes, y al lado izquierdo, ven un saco gestacional y con un embrión que ya es grande, ¿no? Se ve clarita, que es un embrión, pero está fuera del útero. Hacia al lado derecho ven una imagen laparoscópica, ¿no? El útero hacia el lado derecho, se ve el fondo. Ven esa imagen medio blanco nacarada, el ovario, y la trompa uterina que ven en la parte más casi distal, que se ha engrosado, se ha hinchado. Ahí está ubicado el ectópico, ¿no? Y si vos un poquito más apoyados en la siguiente imagen, a ver, no. Ahora, como digo, puede haber ectópicos en abdomen, en peritoneo, en trompa, en cuello, en cicatriz, donde puedan ustedes encontrar. Esta es una imagen de un ectópico abdominal, ¿no? El blastocisto cayó a cavidad peritoneal, se implantó en el peritoneo y ahí comenzó a crecer, ¿no? Y ustedes ven claramente hacia adelante el útero y hacia en el fondo del saco de Douglas ven el saco gestacional con un embrión grande, ¿no? Miren el tamaño de ese embrión. Y al lado derecho ven cómo el embrión lo están sacando, ¿no? Está fuera de cavidad uterina, un ectópico abdominal. Ovárico, ¿no? El ectópico que se ubica en el ovario no es tan frecuente tampoco, más frecuente es el de la trompa uterina, ¿no? En el lado derecho, primero del lado derecho, ¿no? Dice el ovario, decimos, ¿por qué es ovario? Porque tiene imágenes foliculares negritas, son folículos. Y en el lado izquierdo ven una imagen como que fuera el signo de la dona, le dicen, ¿no? Parece una dona, ¿no? Es un ectópico ovario. Y si hacemos la laparoscopía en el lado derecho, ustedes ven, ¿no? Hacia el lado izquierdo, esto que es medio redondito es el útero, el ovario es eso blanco nacarado, y en la casi parte inferior ven una cosa cianótica azulada. Ese es un embarazo ectópico ovárico. Y si vemos más al fondo, vemos el fondo del saco de Douglas que está ocupado por sangre, ¿no? Hay hemoperitoneo en este caso, ¿no? El ectópico intersticial. La trompa uterina tiene varios segmentos, ¿no? La ampolla, la fibra, el intersticio. Entonces, tiene que estar, para catalogarlo como ectópico, en la cavidad del útero, no en el intersticio, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver el útero, ¿no? Y como que le sale un cachito, un saco gestacional, está en el intersticio. El intersticio que es la porción de la trompa que está ingresando al útero, ¿no? Ahí es el intersticio. Y en el lado derecho ustedes ven, ¿no? Está agarrando a su lado izquierdo es el útero y a su lado derecho ven como una tumoración. Está en el espesor del cuerpo uterino. Entonces, porque acuérdense, la trompa tiene varias porciones. Entonces es un embarazo ectópico intersticial, ¿no? No está en la cavidad uterina, ¿no? El ectópico cervical, ¿no? El que se ubica en el cuello del útero. Ahí está el útero, ¿no? Y ven en la parte a su lado derecho, ¿no? Esa imagen redondeada con un saco gestacional, un ectópico cervical, ¿no? Y en la imagen de la derecha ustedes ven, ¿no? A los lados, a los dos extremos es el cuerpo uterino y el embrión está ubicado en el canal cervical, ¿no? Es un embarazo ectópico cervical. Y lo que está aumentando en frecuencia, el ectópico en cicatriz de cesárea previa. Entonces, las mujeres que ahora se hacen muchas cesáreas, entonces están apareciendo los ectópicos en cicatriz de cesárea previa. Como ustedes ven en la imagen de acá abajo, ¿no? No se nota mucho, pero por ejemplo, la flecha blanca es el endometrio, en la otra flecha blanca que está al otro extremo es el cuello uterino, y acá hay dos flechas rojas que están señalando una zona circular, ¿no? Entonces, eso es lo que viene a ser el ectópico en la cicatriz de cesárea previa, ¿no? Y en la imagen de la derecha ven, ¿no? Hacia arriba el cuerpo, la tumoración que es el ectópico, y abajo está el cuello uterino, ¿no? Lo mismo que allá, ¿no? Van abierto y igualito que se ve, ¿no? Es la ubicación en la cicatriz previa. Muy bien. Creo que hemos alcanzado el tiempo.